No es un secreto que las canciones con letra suelen ser más memorables que las que no tienen. Esto es así porque una canción con una buena letra en combinación con la música produce una conexión emocional mucho más fuerte. Es por eso que tener la letra de tus canciones en internet y plataformas es tan importante. Y en este video te voy a enseñar paso a paso cómo lo hacen los profesionales. Y lo mejor de todo es que puedes comenzar hoy mismo y gratis. ¿Estás listo? Comenzamos. Piensa por un momento, si una canción te gusta, una de las primeras cosas que haces es ir a buscar la letra de esa canción, ya sea para conocer bien de qué trata la letra, para memorizarla o incluso para compartirla con alguien más. Y eso último es muy importante, porque si no has distribuido tus letras junto con tu música, te estás perdiendo de una gran oportunidad de que te descubran, que te conozcan y que tu música tenga más alcance y conexión. Existen algunas distribuidoras musicales que de hecho ofrecen el servicio de letras, pero suele ser muy limitado. Pero existe una opción, la que es recomendada incluso por las plataformas de streaming como Spotify, y esa es Musixmatch Pro. Musixmatch Pro es una plataforma que te permite publicar, editar y sincronizar tus letras en servicios de streaming. Y lo mejor de todo es que tiene un plan gratuito. En un momento más veremos cómo crear tu cuenta, reclamar tu artista y subir tus letras. Pero no solo existe la opción gratuita, también existen algunas opciones de pago que te ofrecen cosas bastante interesantes. Aquí estoy en la página de Musixmatch Pro. Si quieren entrar, les voy a dejar el enlace en la parte de aquí abajo, en la descripción y en el comentario fijado. Aquí podemos ver algunas de las cosas que nos ofrece su servicio. Podemos ver que encontramos las letras para distribuirlas en Spotify, en Instagram, en Google, Apple Music y otros servicios. Aquí podemos ver todo lo que está en la parte de abajo. También podemos ver algunas funciones avanzadas que estaremos hablando de ellas en un momento más adelante. También aquí abajo podemos ver que pueden hacer videos con tus letras. Ustedes sabrán que tener un video con tus lyrics es también otra forma de crear contenido para obtener todavía más engagement. Y nos vamos a ir todo hasta el fondo antes de ver cómo se crea la cuenta para poder ver las diferentes opciones, así ustedes sabrán cuál de ellas pueden elegir. Y vamos a regresar a la parte de arriba y vamos a dar clic acá donde dice planes. Aquí vamos a encontrar esta tabla comparativa donde podemos ver algunos de los planes que ofrece, incluido el gratuito, que lo vamos a poder ver un poquito más abajo. Tenemos el plan básico, tenemos también el plan para crecer y el plan plus. Y aquí abajo podemos ver algunas de las cosas que incluye cada uno de estos planes y sus diferencias. Lo vamos a ver en la tabla que viene más abajo, donde ya podemos ver la comparación a fondo. Primero vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos planes y luego vamos a ver cómo crear tu cuenta. Aquí una de las grandes ventajas es que todos los planes, incluido el gratuito, ya incluye la distribución de las letras en todas partes. Y cuando digo en todas partes, nos estamos refiriendo a la gran cantidad de distribuidores: Spotify, Apple Music, Instagram, Amazon Music, Google y todos los demás. También tenemos esto que está cubriendo la gestión de los derechos de autor de tu letra. Es decir, ellos se van a encargar de distribuir tu letra a todas las plataformas y también asegurarse de que lo esté haciendo de forma correcta. La siguiente opción que dice es las canciones transcritas por curadores expertos de Musixmatch. Evidentemente tú lo puedes hacer de forma manual, personal, pero si tienes un catálogo muy grande porque nunca has hecho esto, ya has lanzado bastantes canciones, esto te puede ayudar bastante porque van a ayudarte con gente dedicada, curadores expertos, para que ellos hagan todo el proceso de poner tu letra en las plataformas. Esto solamente lo incluyen para los planes Crece y Plus. La siguiente opción tenemos de artistas verificados, es decir, solamente para el plan gratuito y básico puedes distribuir las letras de tu música, nada más, de un solo artista. Pero si gestionas varios artistas o si haces una colaboración, por ejemplo, en ese caso no lo puedes gestionar a menos que tengas también un plan de Crece o de Plus. Cuando tú te haces una cuenta, tiene que pasar unos cuantos días para que verifiquen que efectivamente tú eres el artista que dices ser en la parte de aquí arriba. En el plan gratuito, como dice aquí, esto puede llegar a tomar varios días, hasta un máximo de 30, pero en los planes básico, Crece y Plus, esto se gestiona muchísimo más rápido. La siguiente opción que tenemos acá es para crear los Spotify Canvas. Estos son los videos verticales que aparecen cuando estás reproduciendo en Spotify y que
tienen mucho más engagement con la gente que está explorando Spotify. Y ellos te ofrecen hacerlo de forma gratuita, incluido en todos los planes. Una opción que me pareció bastante interesante es esta, la de portadas animadas. Es decir, si tú haces tu portada normal, la cuadradita de toda la vida, puedes generar una versión animada. Y en el plan gratuito solamente te dejan uno para que en este caso lo pruebes, y los otros planes ya te incluyen más. Como podemos ver aquí, el básico te da 5, el crece 10 y el plus 20. Y estos depende de la plataforma porque no todos son compatibles con las portadas animadas, principalmente para Apple Music y para Tidal. Lo siguiente que vemos por acá es que si tú quieres editar una letra, pero esa letra también tiene un colaborador, en el plan gratuito viene restringido. Esto es precisamente para proteger que no cualquier persona pueda editar las letras de otros artistas. Pero en los planes de pago esto no tiene ninguna restricción. Después tenemos el soporte. Si tienes algún problema como que distribuiste y te equivocaste en una palabra, en una letra, quieres cambiar algo, pues bueno, el soporte gratuito es mucho más lento, y el soporte premium ese es solamente para los planes de pago. Después tenemos esta opción que, como siempre, ya tratando de estar a la vanguardia, incluyendo la inteligencia artificial. Es decir, si tú quieres hacer una transcripción porque tienes también un catálogo muy extenso, te puedes apoyar de la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial vea cuáles son las palabras que estás utilizando, cómo va a ir la sincronización con el tempo. Y esto está disponible para los planes de pago, pero no para el gratuito. En el gratuito lo tienes que hacer tú manualmente. Aquí viene otra característica importante, y eso es el pre-lanzamiento de las letras para distribución inmediata. Porque normalmente lo que pasa es que la canción se lanza y luego subes las letras. Pero para los planes Crece y Plus te permite que ya tengas la letra preparada para que desde el primer día las letras ya estén disponibles en todas las plataformas. La siguiente opción es un poquito más enfocado desde el punto de vista del marketing, porque te va a permitir con los planes de pago Crece y Plus que crees algunos videos para Instagram y Facebook de hasta 15 segundos, y esto no está incluido en el plan gratuito ni en el básico. También tenemos opciones que son un poco más largas, de 30 segundos, de nueva cuenta el gratuito no está y en los planes de pago sí. Esto estamos hablando de los videos líricos, y si quieres un video largo de prácticamente la canción completa, como dice acá, los videos completos para YouTube, solamente está disponible para el plan Crece y el plan Plus. Para el gratuito y el básico no está disponible. Y un punto extra de marketing, esto ya hablando del merchandising como playeras, stickers, puedes también gestionarlo con ellos en los planes de pago, y en el gratuito no viene incluido. Y por último podemos ver aquí los costos. Como vimos, uno es gratuito y los otros tienen un costo por mes. En este caso los costos están en dólares, pero si quieres convertirlo a otra moneda, vamos a subir en la parte de aquí arriba. Como podemos ver, está en dólares, pero puedes seleccionar alguna otra moneda. Por ejemplo, lo puedo cambiar aquí para que ahora lo refleje en pesos, y ya que selecciona los pesos, aquí podemos ver la conversión, como sería el costo equivalente al mes, pero también cómo sería si esto se te factura pero anualmente. Lo voy a regresar a dólares porque es como que más fácil que todos hagan la conversión a su propia moneda, y en la parte de aquí abajo ya puedes seleccionar con cuál plan es con el que quieres continuar. En el caso de que decidas contratar alguno de los planes de pago, la gente de Music Match me dio un código de descuento para que ustedes también tengan ese descuento al momento de crearse su cuenta. Se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado para que puedan aprovecharlo. Vamos a seleccionar el plan Free en este momento para crearnos una cuenta. Le voy a dar clic aquí en continuar y nos va a llevar a esta ventana donde podemos seleccionar cómo queremos hacer nuestra cuenta. Podemos utilizar Google, Facebook, Apple o crear también una cuenta nueva con un correo electrónico. Normalmente yo les recomiendo que siempre utilicen un correo electrónico independiente, porque si en algún momento llegaran a perder el acceso a algunas de sus cuentas de redes sociales, perderían también el acceso a esta plataforma. Voy a seleccionar entonces continuar con el correo electrónico y le vamos a poner clic aquí donde dice crear una cuenta. Vamos a poner nuestro nombre, apellido, correo electrónico y creamos una contraseña. Una vez que ya pusiste todos los datos, te van a mandar un correo para que puedas verificar tu cuenta. Así que revisa tu correo para que veas si recibiste el mensaje de confirmación, da clic en el link de confirmación y listo, ya tienes tu cuenta creada.
Una vez que ya iniciaste sesión vas a ver algo más o menos como esto, y lo importante es que necesitamos reclamar un artista para poder subir las letras. Vamos a fijarnos en esta sección que dice empieza añadiendo uno o más artistas que controles, y vamos a dar clic donde dice añadir artista. Nos va a llevar a esta nueva ventana donde podemos añadir un artista. Necesitamos primero verificar que tenemos acceso a este artista o que somos ese artista para poder distribuir las letras o los lyrics a todas las plataformas. Así que vamos a dar clic donde dice verificar tu artista. En la nueva ventana tenemos que buscar nuestro nombre de artista. Tenemos aquí la barra de búsqueda. Vamos a dar clic aquí y escribimos. En mi caso vamos a escribir Allbite y damos clic en aquí la búsqueda y podemos encontrar algunos artistas. Es posible que aparezcan algunos duplicados, sobre todo si hiciste un remix o te hicieron un remix o ya antes habías lanzado algo con una colaboración. Aquí tienes que buscar, tienes que asegurarte que el artista que tú quieres sea exactamente el tuyo. Si te aparecen varios artistas, como en este caso, y no sabes cuál de todos ellos elegir, no te preocupes, puedes ir y seleccionar aquí en el botón de información, das clic y nos va a mostrar donde dice que visitemos el artist page. Así vamos a fijarnos si efectivamente es la página de artista. Aquí por ejemplo existen varios que están como duplicados, pero el mío es este que aparece en la parte de aquí arriba. Aquí podemos ver algunos de los lanzamientos más recientes y efectivamente yo puedo comprobar que estos son algunos de los que he hecho. Incluso le puedo dar clic aquí y nos lleva a la página de artista. Por lo tanto vamos a dar clic acá donde dice seleccionar este perfil. En caso de que ninguno apareciera, puedes dar clic en la parte de aquí abajo donde dice que si no puedes encontrar un artista lo hagas de forma manual, simplemente dándoles el link. Este link tú lo tendrías que encontrar directamente en Spotify. El link de artista lo puedes encontrar aquí. Por ejemplo, tengo esta que es una de mis canciones más recientes y vamos a fijarnos que nos llevó aquí a la sección de artista. Yo puedo dar clic en estos puntitos, luego aquí abajo donde dice compartir y dice copiar enlace del artista, y ese sería el enlace que pegaríamos en Music Match Pro. Aquí lo pegamos, le damos confirmar y listo, ya podemos ver que efectivamente este es el perfil y nos está mostrando el perfil tanto para Spotify y Apple. Una vez que ya estamos seguros de seleccionar el artista correcto, continuamos en la parte de aquí abajo a la derecha dando clic en Continue y nos va a preguntar cuál es nuestra relación con ese artista, si yo soy el artista o soy parte del equipo o un representante. En mi caso yo soy el artista, así que lo voy a seleccionar y continuamos en enviar. Y aparece esta ventana de confirmación donde nos dice que ya ha mandado esa solicitud de verificación y que recibiremos una confirmación por email dentro de los siguientes días. Por lo tanto, nos toca sentarnos a esperar un par de días para poder tener el artista aquí en esta selección y que ya podamos continuar con el siguiente paso para empezar a subir nuestras primeras letras. 48 horas más tarde. Que por cierto, si tienes la cuenta gratis puede tardar hasta un máximo de 30 días, pero con un plan de pago se procesa en un día hábil aproximadamente. Y listo, después de esperar 2 días ya tengo la cuenta verificada, así que ya con el artista y con la cuenta podemos empezar a subir las letras. Les voy a enseñar cómo subir la letra de sus canciones paso a paso. Vamos a dar clic primero en un artista que hayamos verificado, en este caso el mío. Nos abre esta nueva sección donde podemos encontrar todas las canciones que pertenecen a este artista. Si continuamos desplazándonos hacia abajo, vamos a poder ver muy bien ahí el resto de las canciones. Así que vamos a seleccionar primero una de ellas. O en caso de que no hayas encontrado tu canción, puedes utilizar también la barra de búsqueda que está en la parte de aquí arriba. También en la parte de arriba a la derecha tenemos este icono con el símbolo de más. Si le damos clic podemos encontrar donde añadir letras, ya sea de una canción que ya fue publicada o una canción que viene próximo a publicarse. En este caso es una canción que ya está publicada, así que le voy a dar clic en el nombre. Aquí podemos ver un menú donde hay diferentes cosas para hacer. Por ejemplo, podemos subir el archivo de audio nuevamente para que la transcripción se haga automáticamente con inteligencia artificial. Aquí tenemos la sección para poder hacer la transcripción. Lo puedes hacer de forma manual o con inteligencia artificial. También podemos hacer un video de letras sincronizada, como dice aquí, word by word, palabra a palabra. E incluso tenemos una opción para hacer un video con letras completito, no solamente una versión corta. Del lado derecho podemos ver la opción para darle clic y
comenzar con la acción, y también podemos ver en qué plataformas es donde aplica justamente esta opción que yo esté seleccionando. En la parte de abajo podemos encontrar otra sección para promocionar nuestra música. Podemos crear aquí el Spotify Canvas, podemos hacer un post para redes sociales, también podemos hacer una versión corta y un short genérico con las letras. Pero muchas de estas cosas solo están disponibles si haces alguno de los pasos anteriores, como por ejemplo aquí, como podemos ver, dice que tienes que subir primero el audio para que esto pueda funcionar. O en la parte de aquí arriba, la letra sincronizada, solamente lo podemos hacer hasta que hayamos añadido nuestra letra. Pero vamos a comenzar con lo básico. Vamos a subir nuestra letra, que es lo más básico, lo que está incluido también en las cuentas gratuitas, porque algunas de las cosas que vienen aquí abajo son de pago. Y es donde dice aquí Lyrics Transcription. Vamos a hacer nuestras letras de forma manual o con inteligencia artificial. Vamos a dar clic en Transcribe. Como podemos ver aquí, nos está pidiendo que subamos el archivo de audio, o también si ya tenemos nuestra letra escrita, lo podemos hacer manualmente. Estoy cerrando ahí y como podemos ver aquí dice escribe la música, que escribamos la letra de la canción. Aquí afortunadamente yo ya tengo mi letra en un bloc de notas, y esto es porque normalmente cuando tengo una canción que es cantada ya tengo toda la letra escrita en un bloc de notas para que si lo llego a necesitar solamente tenga que copiar y pegar. Voy a seleccionar todo, lo copio y regreso a esta ventana y voy a pegar aquí toda mi letra, o tú si no lo tienes hecho ya de antemano puedes empezar a escribirlo aquí manualmente. Ya tengo la letra y como podemos ver aquí del lado derecho dice que tenemos sugerencias para que esta letra se haga de forma correcta. Vamos a darle clic donde dice ver todo. Aquí podemos ver que nos está dando las sugerencias. Por ejemplo, dice que vuelva a verificar algunas de las líneas, que por ejemplo ponga letras mayúsculas, esto es para cada una de las líneas, y también que quitemos algunas puntuaciones. En la parte de arriba dice que elimine todos los espacios encontrados al inicio y final de cada línea. Todo esto, todas estas cosas tú lo puedes hacer de forma manual, pero si tienes uno de los servicios pro que son de pago, puedes hacer que alguien más lo haga por ti y tú te quitas de todos estos problemas. Unos momentos después de unos minutos ya tengo la letra corregida. Como podemos ver, he puesto todos al principio con mayúsculas, quité los signos de puntuación como comas o puntos, paréntesis. También si había algún espacio después de uno de estas líneas lo he borrado y parece que ya está prácticamente todo bien. Solamente me sigue marcando acá donde dice detectamos algunas líneas que pueden no seguir nuestra guía de edición, por favor cerciórate de que sean correctas, pero honestamente no sé cuáles sean las que estén mal, así que le voy a dar clic por el momento en ignorar y dice que ya no hay más problemas, ya los podemos enviar. Doy clic en enviar y aquí dice enviando tus contribuciones. Ya con esto nos dice tus ediciones se han guardado correctamente, es posible que pasen unos días antes de verlo en Spotify, Instagram y otras plataformas asociadas. Y listo, ya con esto estás comenzando a distribuir tus letras en todas las plataformas. Si regresamos a la portada del lanzamiento, vamos a ver que dice aquí Lyrics Delivered to Partners y aquí están los iconos de cuáles son las plataformas a las cuales hizo la distribución de las letras que acabamos de hacer. Así de fácil ya hiciste una distribución profesional de tus letras. Esto ayuda a que haya más engagement, también ayuda a que la gente encuentre más fácil tu canción, incluso escribiendo una parte de la letra, ya sea en Google, YouTube u otras plataformas. Una vez que ya tenemos la letra hecha, podemos hacer también la sincronización. Así que vamos a dar clic acá donde dice Time Sync. Para poder hacer esto, sí necesitamos un archivo de audio, así que voy a cargar el MP3, no es necesario que sea un archivo de alta calidad, para poder realizar la sincronización. Lo único que sí es importante es que tiene que ser exactamente la misma versión. Una vez que ya tenemos el archivo de audio cargado, podemos darle play aquí para escucharlo y ya podemos empezar a realizar la sincronización. La forma en la cual funciona es de hecho hasta divertida, casi es como un juego, porque vamos a darle play a la canción y vamos a dar clic en el botón para podernos desplazar cada vez que vaya a aparecer una de las líneas de la letra. Voy a darle play y voy a ir desplazando cada vez. Esto es como si estuviéramos jugando al karaoke. Y cuando comience esta sección, doy clic acá. Deja de jugar, tus mentiras no me engañan. Este es el final entre los dos.
Y así hasta terminar la canción, y cuando terminemos vamos a dar clic en la parte de arriba donde dice enviar. Ahora debo de hacer aquí una aclaración importante que no me di cuenta hasta que estaba haciendo esto, y es que una de las guías normalmente, sobre todo en mi distribuidora, por ejemplo, que es Symphonic, cuando mandas las letras te aclara que no debes de colocar este tipo de indicadores diciendo cuál es el coro, cuál es el precoro, porque puede llegar a causar problemas, así que tengo que hacerlo otra vez, pero esto es para que ustedes no se equivoquen y les pase esto. Ya hice todas las correcciones y vamos a dar clic donde dice enviar. Y listo, con eso ya lo tenemos. En unos cuantos días aparecerán las letras en plataformas. Pero si la distribución de tus letras es muy importante, lo es aún más seleccionar una buena distribuidora musical. Y en el video que tienes ahora en la pantalla te explico cuál es la mejor distribuidora para que elijas bien de una vez por todas.